Bienvenidos a la entrevista del día. Hoy estoy junto a Humberto Toro, delegado provincial de Arauco. ¿Cómo está? Aquí estamos, buenas noches Priscila, un placer desde la capital. Así lo vemos, pero es importante tener esta conversación, Humberto, porque hoy la Comisión de la Paz y Entendimiento entregó el informe final al presidente Gabriel Boric, algo tan anhelado por muchos que quieren buscar una solución pacífica a esta situación y también porque hubo 2 años de espera para esto y usted lo presenció. Así es, fue una ceremonia sobria, de gran profundidad. Yo diría que es un hecho histórico y así fue visto, escuchado esta entrega de este documento que es sumamente vital para las regiones que estamos vinculadas al tema, ¿no es cierto?, de ser regiones con origen mapuche y por lo tanto da cuenta del respeto, da cuenta de la seriedad, da cuenta de la mirada heterogénea con la cual estuvo constituida la comisión y por lo tanto fue un acto con mucho simbolismo, como te señalo, muy sobrio, de mucho respeto respecto, digamos, precisamente al trabajo de la comisión. Sí, bueno, usted ya lo decía, fueron 2 años de trabajo, 8 comisionados fueron los encargados de redactar este texto, pero fue una cantidad de personas trabajando que venía de distintos sectores, incluso no necesariamente del sector político del actual gobierno. Así es, estaba compuesto por 8 personas, digamos, que estaban ligadas a la comisión, de 4 del pueblo mapuche y 4 que representaban la heterogeneidad de la política y también de la mirada empresarial. Y por lo tanto esa heterogeneidad permitió efectivamente tener todas las visiones, todas las miradas, todas las ideas concentradas en la búsqueda de una solución a un tema histórico y por tanto la relevancia que tiene precisamente la seriedad con que esta comisión tomó su tarea encomendada por el presidente. Sí, Humberto, acá hay que conocer el documento, hay que revisarlo, pero algunos elementos ya se conocen que contiene 21 propuestas, que son 5 ejes que se acordaron en el marco de esta comisión. ¿Hay alguna información, al menos que se haya dado a conocer hoy día, de cuál sería más o menos el camino? No, el camino ahora terminó por parte de la comisión. La comisión su tarea era precisamente entregar una propuesta que diera cuenta del desafío histórico, pero ahora, y así lo dijo precisamente las 2 personas que hablaron, tanto el señor Moreno como el señor Huanchumilla, que fueron los 2 oradores Ujú. de la comisión, en que el trabajo de ellos ha terminado desde el punto de vista no de la búsqueda de una propuesta que ahora es entregada al Estado y por lo tanto entregada a la política, ¿no?, del Estado, a sus organismos del Estado, el Parlamento, el Ejecutivo, etcétera, tomar esta propuesta y transformarla efectivamente ahora no en presupuesto, transformarla en cosas, en un resultado concreto, desde el punto de vista de cómo se van a abordar, los tiempos que se van a requerir para ese abordaje, la forma en la cual se va a establecer un camino de largo aliento, porque entendamos que la propuesta que han hecho esta comisión es una comisión que requiere harto aliento, o sea, no es una cosa que termina con este gobierno, tiene una continuidad con el próximo gobierno, sea del color que sea, las banderas que tenga, y por tanto el gran aporte de la comisión es que como ente heterogéneo y representa todas las visiones políticas, hoy día le han entregado la responsabilidad al Estado y a los organismos del Estado, que como te señalo son el Ejecutivo y el Parlamento. Claro, y aquí hemos escuchado en particular de algunos parlamentarios algunas críticas a la labor de la comisión. Escuchábamos al ministro Elizalde decir, bueno, primero lean el texto, ¿cierto?, para poder criticar, pero iría del punto de vista de cuestionamientos a, por ejemplo, propuestas de entrega de tierras y que no aludiría aparentemente a los hechos de terrorismo. Sí, yo creo que la función de la comisión precisamente era entregar un texto que diera cuenta de cómo responder, cómo resolver y cómo, ¿no es cierto?, establecer y construir una política de Estado frente a la propuesta. La comisión no estaba para hacer análisis desde el punto de vista no de las acciones que se han desarrollado, tanto con las regiones que están involucradas con este hecho histórico, ni con las comunidades, ni con las organizaciones que están vinculadas a la acción cotidiana. La acción de la comisión era entregar un instrumento, iniciativas, acciones, presupuesto que permitiera que efectivamente ahora el Estado se haga cargo. Y por lo tanto, yo lo que le diría a los parlamentarios o a cualquier actor político que esté haciendo una crítica sin leer el texto es que se vayan al fondo
y se vayan al contenido, pero también se vayan al sentido de la propuesta. Y por lo tanto, el punto es cómo lo que allí se propone se convierte en leyes, cómo eso se convierte en presupuesto, cómo eso se convierte en acciones, cómo eso se convierte, no, en definitiva, en una tarea de Estado. Esa es la responsabilidad que tenemos, más que dar cuenta, digamos, si hubo o no una discusión respecto a los hechos de violencia, si hubo o no una visión respecto al terrorismo. Esa no era la función de la comisión. La función de la comisión era precisamente entregar una propuesta de paz y entendimiento. Eso es lo que trabaja la comisión, y ahora nosotros lo que pasa es que tenemos que estar a la altura de lo que hizo la comisión. Pero, delegado, usted comprenderá que igual Chile ha tenido un cambio importante frente a esta temática, sin ir más lejos, en pleno estallido social, en el proceso también del primer proyecto constitucional, se hablaba incluso de Chile plurinacional y eso cambió. Incluso los conceptos, ya no se habla de Gualmapu, se volvió a hablar de la macrozona. Es una situación igual que tiene que ver con la opinión pública. ¿Cómo está percibiendo finalmente esto que para muchos es un conflicto? Bueno, es que precisamente, te reitero, que la tarea de la comisión era precisamente dar cuenta de un dato de la realidad. Y el dato de la realidad es que estábamos separados. El dato de la realidad es que había violencia. El dato de la realidad es que existía un pueblo, ¿no es cierto?, con frustraciones históricas. El dato de la realidad es que no habían acuerdos para resolver la deuda histórica, pero al mismo tiempo seguir construyendo un país en paz, en el cual todos tengan una parte, ¿no es cierto?, de ese desarrollo. El mundo privado, el mundo empresarial, el mundo forestal, el mundo mapuche, el mundo agrario, el mundo campesino. Es decir, la tarea central de la comisión fue precisamente interpretar los hechos de la historia, interpretar la cotidianidad, interpretar las contradicciones, interpretar los juzgamientos y por tanto dar cuenta precisamente de cómo resolvemos precisamente lo que como sociedad y como Estado durante tantos años no hemos sido capaces de resolver. Y lo que propone entonces la comisión es un camino, una vía de reencuentro y de, por tanto, de paz y de conciliación. Y esa es la tarea nuestra, ¿sí? Por eso te digo que el gran desafío que tenemos es si nosotros vamos a tener la capacidad como Estado, la política del Estado, los políticos, ¿no?, el Estado político, que va a tener que entonces ahora dar cuenta de esa propuesta que se hace allí y no regresar nuevamente hacia atrás respecto, digamos, a establecer resquemores, a generar divisiones, porque precisamente la tarea de la comisión fue romper con lo que tradicionalmente veníamos construyendo, que era precisamente la odiosidad, la separación de los pueblos. Sí, pero aquí hay una voz que nosotros conocimos a través de Bio Bio Chile, que fue esta columna de opinión que presentó Héctor Yaitul, Humberto, que señalaba, este es el título de la columna: Comisión de Paz y Entendimiento es una farsa. O sea, estamos hablando de una persona que por las vías no legítimas, ¿cierto?, ha intentado, entre otras cosas, ¿cierto?, que sean restituidas las tierras. Eso también no es una señal muy positiva. Sí, ahí lo que pasa es que te quiero separar al tiro. Estamos hablando de las personas de bien, de las organizaciones de bien, de la política que es capaz de tener contradicciones, pero que busca acuerdos, y no de violentistas que han usufructuado, no de la pobreza de la provincia de Arauco en función, no de ilícitos que lo único que han hecho es buscar de una u otra forma otro tipo de negocio que está vinculado al robo de la madera, en particular, como muy bien lo dice el señor Yetud y lo reconoce, el robo de la madera, que enriqueció a muchos y empobreció el territorio. Por lo tanto, la verdad es que su opinión, a mi juicio y conociendo, digamos, lo que ocurrió en la provincia de Arauco, no tiene ningún sentido para escucharlo, ni nos vamos a gastar en escucharlo, porque no representa a nada ni a nadie. Solo representa la violencia y el negocio en el cual se enriquecieron algunos. Bueno, Humberto, pero acá finalmente el fondo es encontrar una solución a este conflicto territorial, pero al gobierno le quedan, ¿cuánto?, 10 meses. ¿Cómo va desde el Ejecutivo a lo mejor presentar alguna iniciativa legal? ¿Eso se ha conversado? Porque pueden haber buenas voluntades de algunos sectores políticos, pero finalmente con leyes, ¿cierto?, se pueden llegar a alguna solución mucho más profunda, al menos de las buenas voluntades que se han manifestado en esta comisión. Bueno, la comisión tuvo la particularidad precisamente que no estaba acotada a un tiempo concreto. El tiempo concreto a la que estaba abocada la comisión en los tiempos que ellos tenían de elaboración de una propuesta a partir de conversaciones que realizaron con más de 5.000 personas vinculadas a una serie de encuentros territoriales. Esos eran los tiempos que tenía. Ahora los tiempos respecto a cómo encontramos las soluciones y las respuestas concretas en el Parlamento, leyes, presupuestos, etcétera, es una tarea que le corresponde al Estado. Y cuando hablo de Estado, estoy hablando de todas las instituciones que representan al Estado. Y por tanto, este gobierno está entregando un documento hecho por una heterogeneidad de pensamiento, una heterogeneidad de ideas,
por una heterogeneidad de iniciativas, etcétera, y será responsabilidad ahora del Estado político y de la política responder a la responsabilidad que tuvo la comisión. Y eso es nuestra responsabilidad ahora. La comisión ya terminó, una comisión heterogénea, ¿no? Con capacidad de encontrar encuentros comunes, y por lo tanto yo creo que lo que tenemos ahora como Estado es tener la misma capacidad que tuvo la comisión. Por lo tanto, construir herramientas, política, leyes, etcétera, y presupuestos que sea capaz de responder a la deuda histórica con mirada de futuro. Sí. Sabemos que tiene mucho que hacer Humberto, quisiéramos seguir hablando de esto. Me imagino que este documento va a estar también en una calidad como de acceso para la población, personas cierto común y corrientes que quieran también leerla, ¿no? Así es un documento abierto y por lo tanto vamos a tener toda la oportunidad, ¿no es cierto?, de reflexionar sobre la base de su análisis, de su propuesta, de su contenido, pero también de sus coincidencias. Insisto que aquí hubo una coincidencia de mirada distinta en función de construir paz y entendimiento, tal como se tenía el nombre de la comisión. Si el Estado político y la política no es capaz de hacer lo mismo que hizo la comisión, la verdad, entonces es que estaríamos siendo, ¿no es cierto?, cargados, responsables de una continuidad de una deuda histórica, transformando esa deuda histórica en una deuda futuro. Yo creo que debemos ser tan maduros y espero y tengo esperanza que así sea, de tal manera, ¿no es cierto?, que quien venga, del color que venga, a dirigir los destinos del próximo gobierno, le dé continuidad a una tarea responsable que hizo la comisión. Perfecto, Humberto Toro, delegado provincial de Arauco, gracias por esta conversación. Gracias a ti, Priscila, un abrazo. Bueno, y feliz retorno también. Usted continúa en sintonía de noticias.